de hoy vamos a aprender a crear nuestro primer proyecto con Laravel, ¿verdad? Laravel es como les explico, nos brinda un conjunto de herramientas y recursos para crear aplicaciones modernas, ¿verdad? Sabemos muy bien, ¿verdad?, que los avances en materia de tecnología pues han venido cambiando drásticamente, pues, y este es un framework que nos va a poder facilitar la vida, dijera yo, en el sentido de que podemos trabajar y poder adaptarlo a la manera posible. Entonces también podemos trabajar de una manera más sencilla y es más intuitivo. Entonces, Laravel eh, fue creado para el desarrollo backend, pero también lleva una parte de frontend, pero está más enfocado en lo que es la parte del backend, ¿verdad? Entonces, en cuestiones, ¿verdad?, de para qué se utiliza, para qué sirve. Se utiliza para las creaciones de páginas web, ¿verdad? O aplicaciones web. Esto hace el proceso más rápido, ¿verdad? Eh, y dando como resultado, ¿verdad?, un código bien estructurado, un código limpio y un código pues fácil de mantener, ¿verdad? Entonces, para poder utilizar Laravel o para crear nuestro primer proyecto, que es el objetivo de esta clase, es tener instalado la herramienta DDEV. DDEV eh, es una herramienta que nos facilita el trabajo con Docker. Anteriormente, ¿verdad? En las clases anteriores, pues se había instalado y se les había explicado el proceso de instalación Docker, ¿verdad? Que es el que nosotros vamos a utilizar para trabajar con Laravel. Para ello, nosotros estuvimos creando usuarios, ¿verdad? Y ese es el usuario que nosotros vamos a crear, ¿verdad? Entonces, Docker eh, es una herramienta de código abierto eh, y lo utilizamos para crear entornos locales de desarrollo PHP. Entonces, vamos a la clase. Para crear un proyecto en Laravel, ¿verdad? Vamos a acceder a la terminal. Vamos a acceder a la terminal de Linux. Terminal. Ok, esperamos que cargue, desplegamos y nos vamos a Ubuntu. Ok, antes que cargue, explicarles, ¿verdad?, que debemos estar claros dónde vamos a crear nuestro proyecto. Entonces, por lo general, lo que hacemos es crearlo en el disco local C. Entonces, para crear una carpeta o un directorio, mkdir, seguido de la carpeta. En mi caso, voy a crear una carpeta con el nombre Laravel. Ok, dentro de Laravel voy a crear otra carpeta o otro directorio con el nombre de mi proyecto. En este caso, mi proyecto lo vamos a llamar mi primera página web. Pero si ustedes se fijan acá, les explico. Tengo mi usuario, este es el usuario Docker que yo estoy utilizando. Soporte técnico es el nombre de mi equipo. Ok, ya creé mi carpeta, pero si ustedes se fijan acá, yo debo de acceder a la carpeta y lo estábamos pasando por alto. Entonces, cd, el nombre de la carpeta, en este caso sería Laravel. Ok, ya estando dentro de la carpeta, sí puedo crear, ¿verdad?, mi proyecto. Entonces, mkdir y el nombre de mi proyecto, mi primera página. Mi primera página. Importante acá, muchachos, que utilicemos minúscula y que nuestros proyectos, ¿verdad?, no deben llevar espacio. Entonces damos Enter y ahí ya creamos nuestro proyecto. Accedemos a la carpeta con cd, mi primera página, ok. Dentro de esta carpeta, lo que vamos a crear, ¿verdad?, son todas las configuraciones principales de nuestro proyecto, ¿verdad? Entonces, ya creamos nuestra carpeta, ya creamos nuestro proyecto. Ok, ahora lo que debemos hacer es generar ficheros de configuración, ¿verdad? Dentro de los ficheros de configuración, nosotros vamos a crear, ¿verdad?, generar el entorno o el directorio público y generar el directorio principal de DDEV. ¿Cómo hacemos para ello? Entonces, yo anteriormente, ¿verdad?, les facilité un enlace para que pudiéramos trabajar con ello. Entonces, para ello, nosotros vamos a utilizar DDEV,
que es la herramienta que estamos utilizando, seguido de config project type Laravel, docker public, ¿verdad? Create docker PHP versión. ¿Qué le estamos diciendo ahí? Ok, créame la configuración principal. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con esto? Generar los ficheros de configuración inicial, ¿verdad? Entonces, vamos a generar, como les explicaba, los directorios public y los directorios DDEV. Entonces damos enter y ahí ya lo estamos creando. Ok, ya está creado. Una vez que ya está creado, nosotros podemos ver qué es lo que se creó. Entonces con ls nosotros podemos listar. Ahí solo tenemos un directorio público, pero para poder ver archivos ocultos nosotros podemos utilizar ls espacio -a. Ahí vamos a ver los archivos que tenemos ocultos. Entonces creamos las configuraciones iniciales para DDEV y creamos las configuraciones de tipo pública. Ok, ya ahí ya creamos las configuraciones públicas. Ok, ¿qué es lo que viene ahora? Poder instalar Composer. Cada que nosotros vamos a hacer un proyecto debemos, ¿verdad? Instalar Composer, ¿verdad? Ok, les explico entonces. Para instalar Composer Install, le decimos Composer Create, Preference This, No Install, No Script, Laravel, espacio, -y. Ok, con No Install, lo que le estamos diciendo es que no nos instale todos los ficheros que se generan dentro de la carpeta Vendom, ¿verdad? Entonces las va a omitir. ¿Qué es lo que hace este código? Lo que hace, ¿verdad? Es generar una estructura, nos genera una estructura de carpetas Laravel. Más adelante, pues les vamos a explicar y les vamos a mostrar cuáles son las carpetas que nos crea. Entonces, con este código, ¿verdad? Lo que vamos a hacer, ya les decía, crear toda la estructura de las carpetas Laravel, pero no me va a instalar lo que está dentro de Composer JSON, ¿verdad? Porque le pasamos el parámetro no install, ¿verdad? Entonces no script, pero DDEV le dice que no la instale, entonces no la va a instalar. Entonces había copiado mal el comando, perdón. Entonces ahí lo que me va a generar es toda la estructura principal de Laravel, todas las carpetas principales y todos los directorios o ficheros Laravel. Ok, esperamos que cree. Ok, mientras instala, ¿verdad? Recapitulando, eh, con este código, DDEV Comfort, DDEV Composer, Create Preference No Install, eh, no script Laravel, espacio -y. Entonces estamos creando toda la estructura de Laravel, todas las carpetas Laravel. Entonces nos está creando todos los contenedores. Ok, vamos a esperar. Ok, instalando. Bueno, siguiendo, ¿verdad? Hablando un poco, ¿cómo funciona Laravel? Bueno, Laravel, ¿verdad? Tiene muchas funcionalidades. Tenemos bases de datos, ¿verdad? Proporciona una mejor abstracción de bases de datos de su clase sin problema, ¿verdad? Es importante, ya nos crea la conexión a la base de datos, ya no vamos a tener que martirizarnos tanto, ¿verdad? A la hora de hacer la conexión, qué cadena de conexión y todo eso, ¿verdad? Entonces debemos de valorar la belleza que nos proporciona Laravel. Eh, ok, vamos a ver, vamos a esperar que termine de instalar. Eh,
Ok, ya instaló toda la estructura base de nuestro proyecto Laravel, de nuestro proyecto Laravel. Ok, ¿qué es lo que vamos a crear ahora? Vamos a crear el proyecto DDEV. ¿Cómo hacemos para instalar nuestro proyecto DDEV? Le vamos a decir DDEV Composer Install. Ahí vamos a instalar, ¿verdad? Todos los paquetes que vamos a utilizar para nuestro desarrollo. Es decir, él nos crea un proyecto base. Nos crea un proyecto base para poder trabajar sobre él. Entonces vamos a dar Enter. Ok, está instalando. Esto, recordarles, ¿verdad? Y decirles que esto lo vamos a hacer cada que vamos a crear un proyecto, ¿verdad? Cada que nosotros vayamos a crear un proyecto debemos instalar todos estos paquetes, debemos instalar todas estas configuraciones para poder trabajar. Ok, vamos a esperar que termine de crearse nuestro proyecto. Muy bien, vamos a ver, esperando. Esto demora, ¿verdad? Dependiendo del internet o de la velocidad del internet que ustedes tengan. Ok, ok, listo. Ya instaló toditos los paquetes, ¿verdad? Si nosotros nos fijamos, nos instaló Laravel Sail, que ¿para qué utilizamos el Laravel Sail? Eso, ¿verdad? Es para manejar Laravel con contenedores. Entonces, para eso lo utilizamos, pues lo vamos a utilizar. El Laravel Santum, ese lo que hace, ¿verdad? Es manejar la seguridad de la API. Lo otro, ¿verdad? El Laravel Tinker, ¿verdad? Es para trabajar eh, con los comandos de Laravel, ¿verdad? Como, por ejemplo, los de tipo Python, ¿verdad? Nos permite trabajar eh, o probar comandos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con DDEV Composer Install? Entonces le estamos diciendo, ¿verdad? Que me genere los diferentes proyectos para construir un proyecto base. Entonces, con esto ya nosotros podemos lanzar nuestra aplicación. Entonces, ¿cómo hacemos para lanzar nuestra aplicación? Entonces, con DDEV, que es la herramienta que nosotros estamos utilizando, DDEV seguido de Launch. Ahí ya estamos lanzando nuestra apps. Vamos a volverlo a cargar. Ah, ok. ¿Qué pasó? No hemos generado nuestra clave. Ok, entonces vamos a generar nuestra clave. Ok, ddefx php artisan key generate. Ahí vamos a generar nuestra clave, ¿verdad? Para nuestro proyecto. Ok, listo. Ok, ahora sí vamos a lanzar nuestra app. Ddef launch. Ok, entonces si nos fijamos, ya está lanzada nuestra apps. Tenemos http mi primera página .ddef.size, ¿verdad? Entonces ahí ya está lanzada nuestra apps. ¿Qué procede? Lo que vamos a hacer, ¿verdad? Es pues, acceder a nuestro Visual Studio Code para empezar a trabajar. Para poder trabajar, nosotros lo que vamos a hacer es acceder a code espacio punto. Ahí si nosotros tenemos, ¿verdad? Instalado Visual Studio Code, entonces nos va a abrir todos los directorios de nuestro proyecto.